Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase número 2 de Metodología de la Investigación. En esta segunda clase vamos a abordar como primer punto el tema de base filosófica del conocimiento. Específicamente vamos a estar hablando acerca de dos modelos o dos métodos utilizados en la investigación. Estos son el método cualitativo y el método cuantitativo. Cuando hablamos acerca de investigación y mencionamos o tratamos de buscar una teoría, un método que nos hable acerca de cómo se obtiene o de dónde proviene el conocimiento, tenemos que mencionar que hasta el día de hoy no hay un consenso. No hay un consenso acerca de cómo se fundamenta la ciencia, de cuál es la manera correcta de obtener el conocimiento. Entonces, tal cual podemos decir que al día de hoy no existe una teoría única del conocimiento ni una teoría única de la ciencia. Existen varios modelos, varias teorías que cada una por su cuenta intenta explicar cómo es que el ser humano se hace del conocimiento o cómo es que suceden ciertos fenómenos. Existen muchísimas posturas, sin embargo, si quisiéramos simplificarlas un poco, podemos reducirlas a dos modelos en general. Hay un modelo o ciertos modelos que tratan de explicar el conocimiento partiendo de lo que nos dicen las ciencias naturales. Esos modelos se van a basar en el positivismo y el empirismo. Y existen otros modelos o un modelo que es opuesto y que le da más énfasis a características relacionadas a las ciencias sociales, a cuestiones más culturales, a cuestiones psicológicas del individuo, a características del momento histórico que está sucediendo, del objeto o fenómeno que se está estudiando. Entonces, este modelo más cercano a las ciencias sociales toma como referencia paradigmas fenomenológicos, funcionalistas y subjetivistas. Al pasar miles de años, cientos de miles de años y ciertamente cientos de investigadores, a partir de muchos análisis e innumerables intentos por encontrar el paradigma que logre explicar la ciencia, que logre explicar el conocimiento y la mejor forma de acercarse a él o de obtenerlo o de producirlo, pues han surgido diferentes tentativas para responder esta pregunta. Entonces, bueno, a través del tiempo han surgido principalmente dos paradigmas de investigación, que son los que en la actualidad intentan integrar de una manera un poco más orgánica, un poco más sencilla, los elementos que mencionábamos anteriormente. Tanto lo relacionado a las ciencias naturales como lo relacionado a las ciencias sociales. Estos dos paradigmas serían el paradigma o el modelo tradicional o cuantitativo, por un lado, y por otro lado, el modelo o el paradigma cualitativo. El modelo cuantitativo, o también llamado enfoque clásico, era el que permeaba, el que mayormente se utilizaba o el que tenía un poco más de validez de manera general.
Esto sucedía principalmente a finales de los años 50 y a principios de los años 60. Este paradigma estaba, digamos, dominando, o dicho de otra manera, era como la moda en cuestiones de investigación. Ajá. En todo el mundo era una versión, mejor dicho, había una versión, un modelo norteamericano y un modelo europeo, pero estaban basados en paradigmas empiristas y positivistas. Ajá. La principal característica de este enfoque, de estos modelos derivados de este enfoque, era que buscaba la construcción de instrumentos, la generación de estándares. Se buscaba y se requería que toda investigación tuviera un fuerte rigor científico. Este rigor, pues bueno, definido o tomado por la precisión estadística, y principalmente la replicabilidad de los resultados. La posibilidad de calificar, de estandarizar, de brindar un número, un valor a una situación, a un fenómeno, a un objeto dado, era lo que iba a permitir que este enfoque fuera válido. Ajá. El hecho de que un experimento pudiera ser replicable en más de una condición y por más de un investigador era lo que hacía que un conocimiento o que un instrumento o que una investigación fuera mucho más válida. Ajá. Era lo que hacía que la investigación realmente fuera reconocida. Ajá. Si ustedes recuerdan sus clases de preparatoria, quizás cuando se habla del método científico, justamente se trata de esto, de estándares, rigores, estadísticas y de replicabilidad de resultados. Y pues básicamente toda esta investigación, todo este enfoque está muy relacionado a lo que conocemos actualmente como el método científico. El apego que este enfoque de investigación tiene al método científico, como mencionaba hace un momento, ha hecho que este enfoque, o que mejor dicho, las investigaciones producidas a través de este enfoque, tengan características muy particulares en los productos obtenidos. Ajá. A continuación vamos a mencionar algunas de estas características que se han observado. Por ejemplo, se ha notado que la actividad del investigador se reduce tal cual a la observación de manifestaciones fenoménicas visibles, es decir, el investigador en este modelo se va a limitar a observar y a registrar cosas que sucedieron a partir del experimento, que además son cosas visibles y por lo tanto pues replicables. La teoría, o en segundo lugar, la teoría va a orientar a la observación, pero la reflexión teórica o la teoría va a surgir a partir de los datos. ¿Ah? Entonces, un tanto un circulito un tanto confuso, en el sentido de que uno retroalimenta al otro. Sin observación no hay teoría, sin teoría no hay observación de datos. Ajá. El siguiente punto es que la realidad va a verse fraccionada
¿En qué se va a fraccionar o en qué se va a partir? Se va a partir en variables y en indicadores. Es decir, se va a tal cual a desmenuzar, a partir en pequeños pedazos. El investigador va a dejar de ver un todo para ver sus partes por separado. Entonces, por ejemplo, en este pequeño dibujo que acabo de hacer, el investigador no vería, por ejemplo, el círculo completo, sino que empezaría a ver o a analizar cada una de las partes que conforman al círculo, y de pronto ya no es un círculo, ya son un montón de triángulos. Y en teoría, al analizar cada triángulo y posteriormente unirlos, pues se volvería a construir la realidad. Sin embargo, no siempre sucede eso de esa manera tan directa como la teoría nos lo marcaría, ¿no? Por eso nos dice aquí, estas variables y estos indicadores deben de ser medidos y controlados. ¿Cómo se miden y cómo se controlan? Pues partiendo a la realidad en pequeños pedacitos y analizando, observando y experimentando con cada pedacito por separado. Sin embargo, pues esta es una forma fragmentada de la realidad. Otro punto es que existe más preocupación por los aspectos cuantificables que por la realidad, o mejor dicho, que por el todo en sí. Es decir, de pronto tiene más peso el saber tal vez si hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedacitos y cada pedacito mide, tiene una longitud y una dimensión y un volumen de tanto por tanto. Es más, eso empieza a contar o a tener mucho más peso porque es más cuantificable que el decir que se trata de un círculo. Entonces esa es una de las, o ese es otro de los puntos criticables de este enfoque. Otro punto resaltable acerca de la investigación cuantitativa es que en esta el investigador siempre va a estar fuera del fenómeno que se va a estudiar. Es decir, en un lugar va a estar el sujeto o investigador y del otro lado, inclusive a veces con una barrera, va a estar el objeto. Entonces, el sujeto y el objeto, el investigador y lo investigado, en realidad jamás se relacionan. Por lo tanto, aquí otra de las críticas es que al existir esta barrera y esta distancia entre la persona que está haciendo la investigación y el objeto o el fenómeno a observar, pues toda esta distancia va a crear pues una brecha que no va a permitir observar el fenómeno completo. Entonces, bueno, al final de cuentas, el investigador únicamente está tomando decisiones acerca de qué es lo que va a estudiar, cuáles son los objetivos y cuáles son las variables, cómo lo va a hacer, y finalmente el objeto se convierte en un ente completamente pasivo, es decir, deja de ser tal cual, deja de ser una persona, por ejemplo,
y pasa a ser un objeto pasivo, pasa a ser un algo pues inanimado que únicamente está tal cual sujeto a los deseos y a las observaciones que el sujeto realice. Un punto más es que el sujeto va a planear a priori. Toda la investigación va a estar planeada o va a estar ya prácticamente definida antes de que suceda, antes de la ejecución. Es decir, antes de que se realice la experimentación, el investigador ya ha definido cuál va a ser el problema, cuáles van a ser las variables a investigar, cuál es la o las hipótesis de investigación, qué métodos va a utilizar y por qué. Entonces, tal cual, en este sentido, la investigación se convierte solamente en, pues, validar o cancelar la hipótesis que el sujeto tenía o tiene acerca del tema, ¿no? Entonces, aquí la generación del conocimiento tal cual se da pues meramente a priori, o sea, antes de. Prácticamente nada más es confirmar o denegar algo que el sujeto cree ya saber. Y bueno, lo cual nos lleva al siguiente punto. Existe una marcada falta de vinculación con la acción. Es decir, el sujeto hace una construcción gigante, hace toda una construcción, pero meramente teórica, digamos, hace una idea muy importante, muy interesante de lo que cree que pasaría en la realidad. Sin embargo, rara vez, o mejor dicho, no actúa sobre la realidad en sí. Todo se va a quedar meramente en la idea, en la construcción teórica, pero no en la realidad. Este tipo de investigación, que podríamos denominar clásica, ya que se ha llevado a cabo desde hace muchos años, como ya les había mencionado, responde a paradigmas empírico-positivistas. Y en general ha sido más utilizada en áreas de salud. Y pues bueno, la historia, la tendencia nos dice que pese a todo lo que ya mencionamos, seguirá siendo la tendencia en estas áreas. ¿Por qué? Bueno, pues porque en áreas de salud tenemos que trabajar con personas, con seres humanos. Si bien sí se experimenta antes en animales y se tiene que teorizar y demás, la investigación en áreas de salud conlleva mucha responsabilidad ética y tal cual es necesario que estemos conscientes y que podamos justificar el por qué se hizo o se dejó de hacer algo ante una situación dada. ¿Por qué se aplicó o no se aplicó tal metodología o tal fármaco en tales pacientes y por qué hubo un efecto X, Y o Z en estos pacientes y no en estos otros pacientes o en estas personas y no en esas otras personas? Entonces, por eso y porque esta investigación clásica se apega tanto justamente al rigor que mencionábamos anteriormente y justamente por lo que mencionaba anteriormente, esa lejanía entre el sujeto y el objeto, que en este caso pues el objeto
si sería tal cual una persona, un paciente o un grupo de personas o una enfermedad que está afectando a un grupo de personas. Por ejemplo, al haber esta lejanía y esta barrera entre el sujeto y el objeto, es más fácil poder teorizar, poder pensar qué se hará. Y en caso de que los resultados o la hipótesis sea nula o negativa, es mucho más sencillo y éticamente más correcto justificar un mal resultado. Entonces, esta barrera y esta lejanía, de cierto modo, en áreas de salud resulta ser correcta, útil, incluso necesaria. No significa que no podamos hacer investigación cuantitativa, la cual mencionaremos en unos momentos, pero vaya, no significa que no podamos hacer otro tipo de investigación y que todo tenga que ser bajo este rigor y lejanía en todo momento. No significa eso, simplemente lo que quiero comentar y darles a entender es que hasta el momento, y pese a las críticas que se han hecho acerca de este modelo, sigue siendo una buena metodología de investigación por esta razón. Porque se trabaja con personas o con grupos de personas. Entonces, bueno, aquí a continuación les menciono algunas áreas temáticas con las que se ha trabajado y con las que se puede, por ejemplo, trabajar, ¿no? Entonces, aquí mencionamos, por ejemplo, características de la morbimortalidad de X o Y enfermedad, factores relacionados a la morbimortalidad, efectividad de tratamientos e intervenciones en pacientes, etcétera, 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 evaluación de programas de salud bajo X, Y, Z características, también es útil, por ejemplo, en procesos de educación, búsqueda y comparación de metodologías educativas, evaluación y medición de resultados, definición de perfiles, pruebas de materiales educativos, etc. Básicamente en cualquier situación donde haya una relación más estrecha con sujetos o donde tal cual estemos experimentando o probando algo nuevo con sujetos, este tipo de metodología suele ser bastante útil. Existen, como ya les había mencionado antes, bastantes limitantes en este tipo de enfoque. Por ejemplo, la tendencia a copiar una imagen reduccionista de la realidad. ¿A qué se refiere esto? Es muy similar a lo que les mencionaba hace un momento con el círculo. Supongamos que la realidad es un círculo o la figura que ustedes quieran. El investigador va a tender o va a buscar partir la realidad o el fenómeno en pequeños pedazos. Posteriormente va a ir analizando cada uno de estos pedacitos por separado y la investigación o parte de la investigación va a centrarse en describir en qué consiste cada uno de estos pedacitos de la investigación. Pero de pronto esta descripción o esta partición se convierte en todo. Es decir, ya no hay forma o ya no hay manera de explicar y de volver a integrar el todo y de volver a entender el círculo
como círculo y se convierten en pequeños triángulos, ¿no? El triángulo 1, el triángulo 2, el triángulo 3, bla, bla, y el triángulo 8. Ajá. Y de pronto, dentro de todo ese mar de triángulos, se perdió la idea de que originalmente era un círculo. Entonces, bueno, existen investigadores, como por ejemplo esta persona, Navini y colaboradores. Ellos nos dicen, el riesgo más inmediato es la simplificación de fenómenos complejos, es decir, simplificar el círculo a aspectos manifiestos, o sea, cosas que son muy evidentes. Cosas evidentes, las partes del círculo, los triángulos. Esto se evidencia en la fragmentación de elementos aislados. Tal cual. Ya no estoy hablando de un círculo, ahora estoy hablando de triángulos. El investigador elude la complejidad, ignora los procesos subyacentes o ocultos, tales como, por ejemplo, intereses de distintos grupos, dinámica institucional, posiciones de poder, conflictos ideológicos, procesos cognitivos, contexto social e institucional, etcétera, etcétera, etcétera. Al realizar investigación de esta forma tan rigurosa, se llega a perder la figura en el fondo. Se llega a confundir el cubo con los cuadrados y las líneas que lo conforman. Digo, si este fuera un cubo, evidentemente no es un cubo, una disculpa, es difícil dibujar con un mouse, pero bueno, la idea es esta, ¿no? Se pierde la idea de la totalidad y se empiezan a ver únicamente las partes, las líneas que conforman al supuesto cubo. Navini continúa diciéndonos que en general se pueden señalar las limitaciones de este método en la comprensión de interacciones complejas. Interacciones complejas entre el fenómeno que se está estudiando y el contexto. Aquí nos menciona el socioeconómico, fenómenos culturales, ideológicos y habla, pero en general lo que nos habla es la falta de comprensión o limitaciones en la comprensión entre el fenómeno y el contexto. Es decir, existe una desconexión entre el fenómeno o la cosa que estoy estudiando y todo aquello que rodea a este fenómeno o a este objeto. Otro investigador, este señor Biogrossi, nos dice que este enfoque constituye o lo equipara a una camisa de fuerza. Nos dice, este enfoque es tan rígido, tan riguroso, tan cuadrado, que nos va a impedir aproximarnos, acercarnos a una descripción adecuada de la realidad global. Es decir, nuevamente, Biogrossi nos dice que por estar viendo las líneas, no voy a poder ver que en realidad no son solo líneas, sino que se trata de un cubo. Por estar viendo triángulos, no voy a poder ver que en realidad se trata de una pizza. Con mucha imaginación, una pizza y un cubo, ¿ok? Para tener un poco más claro este concepto, vamos a abordar ahora un ejemplo más cercano a ustedes, a su campo de acción. Vamos a imaginar, por ejemplo, que estamos hablando de o estamos tratando de estudiar el problema
de la desnutrición. ¿Ja? Utilizando este enfoque cuantitativo, enfoque clásico, se abordaría el problema a partir de sus subproblemas específicos. ¿Ja? Por ejemplo, empezaríamos a estudiar, primero, bueno, definiríamos no sé, si tengo una población de 100 personas, voy a elegir como una muestra, por ejemplo, a 10 personas. Ajá. En esa muestrita voy entonces ahora sí a valorar su peso, su talla, ajá, características de la alimentación, ajá, relación de algunos factores socioeconómicos de esta muestra, ajá, y todo eso voy a intentar relacionarlo con el estado nutricional de los niños, ajá, esperando que estos factores que yo estoy analizando en mi muestra, ajá, puedan extrapolarse hacia la población en general. Precisamente por eso es que este modelo clásico busca esta rigurosidad y esta medición y esta replicabilidad, porque se espera que lo que en mi muestra fue obtenido se pueda extrapolar, se pueda llevar a mi población en general, y que lo que fue válido para la muestra pueda ser válido para la población en general. Ese es el porqué de que un modelo tan rígido, tan aparentemente cuadrado, siga tan vigente hasta el día de hoy y sea además tan útil, porque justo se basa en esto, ¿no? Lo que yo obtenga en mi muestrita pequeña lo voy a extrapolar y va a ser válido para mi población en general. Ajá, entonces, si mi población es de 1 millón y yo estudié a 100 personas, está tan bien hecha la investigación, tan rígida, tan replicable, ajá, que sí o sí puede ser llevado y verificado en la población general. Pero bueno, volviendo al texto. Es evidente que si solamente estudiamos estos subproblemas, pues no vamos a tener también una visión global. Vamos a tener una visión integral de la desnutrición. Es decir, sí vamos a poder obtener algunos datos, sí vamos a poder obtener algunas cosas que voy a extrapolar y que me voy a llevar a la población en general y que van a ser verificables y que van a ser ciertas. Sin embargo, difícilmente voy a entender el problema de la desnutrición. Es decir, voy a tal vez a entender ciertos aspectos de la desnutrición, como por ejemplo que los niños de X o Y edad son más propensos a, que los niños con una alimentación X tienen deficiencia de A o B o C, ajá, pero tal cual el problema de la desnutrición no lo voy a entender si solamente me centro en estos pequeñitos problemas o subproblemas específicos. Para yo poder entender el problema de la desnutrición necesito irme a cuestiones derivadas del contexto, ajá, como por ejemplo condiciones sociales de los grupos, estructura de poder, sistema de producción de alimentación, tenencia de la tierra y bla 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 bla, muchísimas otras cosas más, ajá, que yo debería de poder tomar en cuenta para poder explicar el problema de la desnutrición. De otra manera, estoy explicando algunos datos o algunos componentes específicos del problema de la desnutrición en una población muy específica con características muy específicas, pero no voy a estar explicando el problema en general de la desnutrición. Ajá. De ahí también que, bueno, más adelante veremos. Por ejemplo, esta pregunta de investigación sería extremadamente amplia, ¿no?
Si yo quisiera explicar el problema de la desnutrición, pues tendría que tener una muestra grandísima y hacer demasiadas evaluaciones y demás. Si yo quiero explicar una parte específica de la desnutrición, necesito hacer más pequeño o más pequeña, más específica mi pregunta de investigación, pero bueno, ese es un tema que veremos un poquito más adelante. Como les mencionaba hace unos momentos, en las últimas décadas, este modelo denominado clásico ha sido muy cuestionado y muy desafiado. Sobre todo pues por todo lo que ya les mencionaba hace un momento, ¿no? Sobre el rigor y las características de la información un tanto parcial que nos puede llegar a dar. Entonces, bueno, han surgido diferentes corrientes, se han dado origen a diferentes corrientes de investigación que justamente buscan superar este problema de la visión fragmentada de los hechos. Buscan superar esta visión fragmentada de la realidad. Sobre todo en campos como pues, educación, salud, antropología, sociología, en donde se tratan procesos más complejos. Si bien es cierto que ya les había mencionado hace un rato que en la salud este tipo de investigación era muy socorrida y muy válida, también es cierto que se busca, como en todas las ciencias, se busca mejorar. Se busca que las investigaciones que se produzcan sean de mucho mejor calidad y el conocimiento obtenido sea mucho más válido y sea aplicable no solo a una población pequeña, sino que sea extrapolable a poblaciones cada vez más grandes. Entonces, bueno, estos modelos o estos campos lo que buscan pues es buscar explicaciones que han quedado o que no han estado al alcance del método clásico. Al final de cuentas se han tratado de buscar nuevas modalidades para poder explicar nuestra realidad. Estos nuevos modelos o estos otros modelos que se contraponen al modelo clásico de investigación, lo que dicen es que es más importante, o mejor dicho, que lo importante es describir y comprender los procesos y que en realidad darles un número, medir las variables, dividir, separar, analizar y demás, no es tan importante. Es más importante poder entender por qué sucede un fenómeno que poder otorgarle un valor a ese fenómeno. Es mejor entender por qué 2 más 2 es 4 que poder brindarle un valor a esos números, ¿no? O saber cuánto vale 2 y cuánto vale 2 y cuánto vale 4. Que a final de cuentas se trata de eso, de poder entender el proceso y no solamente cuantificar el fin. Estos modelos nuevos lo que buscan es la integralidad. La integralidad, es decir, toman en cuenta el fenómeno y además el contexto que rodea al fenómeno. Así como, pues bueno, evidentemente no puedes tomar en cuenta el objeto y el contexto si además no tomas en cuenta a los que están adentro del fenómeno tal cual. Entonces este fenómeno va a tener esto, ¿no? Va a ver el contexto, pero también va a tomar en cuenta la percepción de los individuos involucrados. Y bueno, el contexto más la percepción, pues nos va a dar una realidad un poco más completa de lo que está sucediendo o de lo que se está pretendiendo entender.
A continuación mencionaremos algunas características del enfoque cualitativo de investigación. El enfoque anterior era cuantitativo, este es cualitativo. Es decir, el enfoque anterior cuantificaba, daba prioridad a la cuantificación, lo que se puede cuantificar y medir. En este enfoque vamos a revisar las cualidades, lo que no se mide, pero se puede expresar y se puede explicar. Entonces, bueno, comenzando un poco, yéndonos un poco al texto, dice que la investigación desde este enfoque cualitativo consiste en descripciones detalladas de, por ejemplo, situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos, es decir, todo aquello que pueda ser observable. Y claro, todo esto, situaciones, eventos, personas, interacciones, comportamientos, es factible de ser cuantificado, es decir, no porque se esté usando este otro enfoque significa que el otro queda completamente rechazado o queda fuera. Se utiliza este enfoque porque puede utilizarse y porque puede dar mejores resultados, no porque el otro enfoque no sirva para estudiar este tipo de objetos, ¿no? O de situaciones. Bueno, continuando con el texto, dice, este enfoque va a incorporar las experiencias de los participantes. Lo que el participante tenga que, o el objeto en este caso de estudio, que bueno, es una cuestión ahí un poco controversial, ¿no? El sujeto generalmente es el investigador y el objeto, pues no necesariamente es un objeto inanimado. A veces el objeto puede ser una persona que al final del día pues sigue siendo un sujeto, ¿no? Pero a manera de no confundirnos, llamamos al investigador el sujeto y al objeto o a la persona o cosa a investigar pues va a ser el objeto, así sea una persona, ¿ok? Sin quitarle cualidades de persona. Pero bueno, volviendo nuevamente al texto, el objeto, en este caso el objeto de estudio, va a, o mejor dicho, se va a incorporar a la investigación, al estudio, lo que el participante tenga que decir, su experiencia, su actitud, sus creencias, sus pensamientos, sus reflexiones, y esto es importante, tal y como son sentidas y expresadas por las personas y no como el investigador lo describe. En el enfoque anterior, en el enfoque cuantitativo, lo que importaba era la manera como el investigador iba a describir todo lo que sucedía. En este enfoque, lo importante es cómo el propio sujeto, quien está inmerso en la situación, va a describir su experiencia, su sentir ante lo que se está investigando. Entonces, en este enfoque, precisamente por eso es cualitativo, precisamente por eso se trata de cualidades. Estas son las cualidades a investigar. El enfoque o esta manera de investigar cualitativa tiene raíces en el paradigma cualitativo-interpretativo, lo cual tiene o lo cual le imprime a este enfoque ciertas características, las cuales vamos a mencionar a continuación. Bueno, en primer lugar vamos a tener que este tipo de investigación va a partir de un marco de referencia integrador, es decir, que el análisis y la interpretación se va a centrar tanto en el objeto de estudio como en el contexto. De manera, como ya lo habíamos explicado hace un momento, no solo se trata de sujeto y objeto, se trata de sujeto, objeto y contexto.
En segundo lugar, bueno, se va a establecer una relación entre sujeto y objeto. Esto es algo que no había mencionado hasta ahora. En el enfoque anterior habíamos dicho que el sujeto estaba completamente alejado e incluso había una barrera casi entre sujeto y objeto de estudio. Ajá. En este otro enfoque va a suceder algo un tanto diferente. En este enfoque va a suceder que va a haber una relación recíproca entre el sujeto y el objeto, es decir, van a estar interaccionando, se van a comunicar, el objeto va a comunicarle y va a decirle cosas al sujeto, lo cual va a hacer que el sujeto cambie tal vez su teoría, su hipótesis, sus variables, su perspectiva tal cual. Y posteriormente el sujeto nuevamente irá a hacer una retroalimentación, lo cual también podrá hacer que el objeto también cambie su perspectiva acerca de su contexto y de su propia experiencia. Entonces, bueno, en este sentido, el sujeto y el objeto influyen el uno sobre el otro. Ajá. De tal manera que durante la investigación ambos, sujeto y objeto, van a sufrir transformaciones en el transcurso de la investigación. Otra característica es que la investigación no se va a plantear de manera a priori, es decir, no va a estar definida desde antes. Ajá. Las interrogantes se van a ir elaborando y refinando conforme se vaya realizando el trabajo. Ajá. Hasta que, bueno, se vayan convirtiendo en hipótesis de trabajo, las cuales tienen que ser verificadas o rechazadas. Una más, se van a articular, aquí sí, la teoría y la realidad, es decir, las ideas que tenga el investigador con la realidad que esté viviendo la persona a quien se está investigando. Los problemas o el fenómeno se va a estudiar partiendo de una referencia teórica, evidentemente, volviendo, por ejemplo, al problema de la nutrición. Evidentemente se tiene que tener un referente acerca de qué es la malnutrición y una idea probable de por qué se da, porque si no, evidentemente, pues no habría caso en una investigación. Sin embargo, este modelo no está totalmente definido. Vaya, hay una idea, pero no como en el modelo anterior, en donde prácticamente todo estaba definido y solamente se trataba de validar o rechazar. En este caso, en este tipo de investigación, hay, digamos que una idea de lo que se quiere lograr. Sin embargo, en este caso el sujeto está completamente a la expectativa de lo que puede o no pasar. Ajá. En este tipo de investigación, en mayor o menor grado, de acuerdo a la investigación de que se trate, se va a privilegiar y se va a motivar la participación de los sujetos, volviendo a lo anterior. En realidad, aquí sujetos estamos haciendo referencia al objeto de investigación, es decir, mejor dicho, sujetos inmersos dentro de el fenómeno a investigar. Ajá. Su énfasis de este tipo de investigación está en lograr que la población se apodere del conocimiento y de la temática. Ajá. ¿Por qué? Porque necesitamos que ellos conozcan esto para poder participar en la transformación de las áreas problemáticas identificadas. Lo que hace este tipo de investigación se describe como una actividad integrada que combina la investigación social, el trabajo educativo y la acción. En este sentido, bueno, la investigación pues se orienta hacia la acción y hacia la transformación de la realidad. Es decir, en la investigación
cuantitativa bastaba con solamente registrar, está pasando esto y esto, y ok, esto pasó y lo pudimos replicar y tal cual, ¿no? Ese es mi informe de investigación y pues ya terminé y palomita, ¿no? Pasó. En este sentido, la investigación cuantitativa no se basta solo con describir los fenómenos. La investigación cuantitativa quiere o desea que la comunidad participe, que haya una participación para que haya una transformación de la realidad, porque no basta solamente con describir que la malnutrición, por ejemplo, se da por A, por B y por C. Se trata de ver cómo vamos a transformar A, B, C en algo, por ejemplo, en D, en E y en F. ¿Cómo vamos a pasar cómo vamos a pasar de este lugar a este lugar? No solamente quiero describir que la malnutrición sucede por estas causas, además de describir, quiero transformar la realidad de esta población con la que estoy trabajando, tal cual. Como ya había mencionado, en este tipo de investigación evidentemente se van a privilegiar, se van a dar mayor importancia a datos cualitativos, es decir, todo lo que pueda describirse y comprenderse, cómo la gente se siente, cómo piensa y cómo va a actuar. En este enfoque lo importante definitivamente no es medir, no son las variables ni los aspectos estudiados aquí, las variables no son lo importante. Aquí lo importante son las características que se encuentren acerca de lo estudiado. Y tal cual aquí lo que se busca es encontrar explicaciones acerca de cómo las personas conocen e interpretan su realidad. Y bueno, como conclusión podemos decir que de lo mencionado anteriormente, las diferencias o las grandes diferencias entre estos dos modelos es que unos se centran, o mejor dicho, cómo manifiestan o cómo centran su investigación en el objeto de estudio y cómo utilizan los métodos de investigación, es decir, el objeto va a ser activo o va a ser pasivo, los métodos de investigación van a ser descriptivos o van a ser más numéricos, van a ser más estadísticos, verificables, estandarizados. Entonces esas serían como las diferencias más rescatables entre ambos modelos. Y bueno, para finalizar, la tarea de esta pequeña presentación es que busques dentro de la presentación algunas palabras que están resaltadas en este tono de azul. No son muchas, son aproximadamente 6 o 7. Tendrás que revisar el archivo en PDF que les envié y buscar esas palabras, enlistarlas y buscar el significado de esas palabras que están resaltadas. Como aclaración, algunos conceptos son súper amplios, como por ejemplo positivismo, empirismo, son temas muy amplios y muy complejos. No me interesa que hagas una investigación súper amplia de cada concepto porque no se trata de eso.
Se trata simplemente de que me digas, por ejemplo, que el empirismo es una corriente filosófica de los años bla, 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 y que en general sus ideas son bla, 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 bla. Y nada más, eso es todo, ¿sale? Les aclaro porque sí, definitivamente algunos no los van a encontrar como conceptos de diccionario cortitos, ajá, donde diga 2, 3 renglones y ya, pero procuren o traten de buscar algo corto. Únicamente me interesa pues que conozcan de qué se trata o de qué estoy hablando cuando menciono, por ejemplo, empirismo, positivismo, ajá. Lo que me interesa es que entiendan el contexto en el que se utilizan estas palabras para que tal cual nos entendamos y pues estemos hablando el mismo idioma, ¿ok?